¿Cómo están? Buena tarde. Bueno, pues aquí padeciendo un poquito con los problemas de la sobresaturación de la red que tenemos en estos momentos de pandemia. Bienvenidos a la clase 31 bis, porque vamos a repetir lo que ayer me quedé platicando solo. Hoy es 5 de mayo del año de la pandemia 2020. Hemos tenido una problemática aquí para enlazar las plataformas de Zoom hacia Facebook, pero bueno, vamos a ver si durante la plática que vamos a tener logramos hacerlo, ya que hay muchas presentaciones que deseo hacerles, compartir con ustedes para conocer su punto de vista, comentarios, etcétera. Vamos a retomar rápidamente para no perder el tiempo ni sobre todo el hilo de lo que hemos venido platicando. Estamos en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, 1850 a 1900, y estamos prácticamente analizando tanto el pensamiento filosófico, la interpretación que se hace de la conducta humana, estamos analizando las legislaciones que se van a dar en nuestro país en esa parte de final del siglo decimonónico, y hemos platicado con ustedes acerca de grandes pensadores. Hablamos de Alexander Lacassagne, hemos hablado de otros autores que han estado imbricados en este desarrollo del pensamiento criminológico. Hoy toca el turno que platiquemos brevemente de otros autores, como es el caso de Emilio Durkheim. Emilio Durkheim es una figura fundamental porque es prácticamente considerado como el fundador de la sociología, una área del conocimiento que apenas va a empezar a tener un despunte en esta etapa de lo que es el nuevo pensamiento. Recordemos que desafortunadamente la visión del crimen está muy salpicada por estos criterios deterministas que estiman que la persona es la responsable de su propia conducta. Y bueno, pues en estas condiciones, pues no es tan sencillo exponer una forma diferente de ver las cosas. Es decir, no culpar a la persona, sino encontrar las causas de su conducta en otro tipo de factores. Emilio Durkheim va a destacar en este aspecto porque él nos va a llevar al siguiente posicionamiento. Para Emilio Durkheim, que escribió muchas obras, entre las que destacan por su relevancia la división del trabajo social, el suicidio, por ejemplo, va a poner en la mesa de la discusión lo siguiente. Él habla de dos tipos de sociedades, la organicista y la mecánica. La segunda, la mecánica, es un tipo de sociedad uniforme en la que no hay alteraciones porque hay una especie de homogeneidad en la integración de la sociedad. Un ejemplo de una sociedad mecanicista sería para nosotros en nuestra periferia, en nuestro contexto, una sociedad rural, una población rural. Esa sería una población mecanicista. La orgánica va a tener como gran diferencia respecto de la mecanicista lo que se le denomina la división del trabajo, pero es una división de trabajo impuesta. Esto es la parte toral del posicionamiento de Durkheim. ¿A qué me refiero, o a qué se refería, mejor dicho, Durkheim con una división social impuesta? Bueno, pues a lo siguiente. Significa que el hecho social, y esto es importante transmitírselos, el hecho social lo considera Durkheim como una especie de un ente que está fuera de las personas. Las filosofías del siglo XIX están colocando al hombre y a la conciencia y a la razón en contextos que no son los que tenían relación con una divinidad. Colocan al hombre como el actor de la historia, como el protagonista de la historia. Si me lo permiten decir, es el centro a cuyo alrededor
giran las cosas. Durkheim, que no toma la filosofía, que no introduce sus teorías en el ámbito filosófico, dice que el hecho social es un ente que existe antes del hombre. Aunque no nos queremos ir con esto a la divinidad o al origen, no. Quiero explicarme. Cuando Emilio Durkheim dice que el hecho social está por fuera del ser humano, es decir, ni usted ni yo construimos el hecho social. El hecho social nos construye a nosotros y nos determina. Es algo como lo que Norberto Bobbio dirá muchos años después, que vivimos en una sociedad llena de reglas de conducta. Emilio Durkheim dice, cuando usted nació, ya decía no dar vuelta a la izquierda, no dar vuelta a la derecha, no exceder de 100 kilómetros, es decir, ya había normas. Durkheim no se mete con el aspecto normativo, está dando un ejemplo de cómo el hecho social determina las sociedades. Entonces, la división del trabajo es un hecho social. La división del trabajo es un hecho social que está impuesto en esa repartición del trabajo, pero el problema grave, de acuerdo con Durkheim, es que la división del trabajo impuesta no obedece a los talentos naturales de las personas. Y aquí es donde viene lo grave, aquí es donde viene el meollo de su posicionamiento. ¿Por qué? Miren ustedes, les habrá pasado, quizá, o algún cercano, que les diga cuando están en la adolescencia, ¿qué me sugieres estudiar? O le pregunta a alguien, a un joven, a un adolescente, ¿qué quieres ser de grande? No sé, o a qué te vas a dedicar, no sé, todavía no lo sé. No es algo que me preocupe, no es algo que me genere ni ansiedad, ni interés, ni nada. Porque están en la conformación de su personalidad, ¿no? En la conformación de su personalidad. Y, y ya hablaremos un poquito con Sartre sobre la conformación de la personalidad. Pero cuando tienen que tomar la decisión de a qué se van a dedicar, pues hay ocasiones y han existido imposiciones. Es que la familia le impuso ser médico. Ah, porque el abuelo ha sido médico, el padre es médico, entonces el hijo tiene que ser médico. Y el hijo no le importa un pito el tema de la anatomía, el tema de las medicinas, nada de eso le interesa. Pero como hay una imposición por el hecho social de que es una familia de médicos, pues entonces ahí va el crío a estudiar medicina, a desperdiciar 5 años de su vida, 5 años del sistema, para terminar llegando y aventarle en el escritorio al padre y decirle ahí está el título de médico, y a la mamá también, porque a la mamá le influyen, ahí está su título de médico, y adiós, porque ahora me voy a estudiar letras inglesas, se acabó. Ya cumplí con ustedes, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, así hay muchos casos, ¿no? Hay una película por ahí, ahorita me vino a la mente, La Sociedad de los Poetas Muertos. No se las voy a spoilear por si no la han visto, pero esa se las recomiendo, La Sociedad de los Poetas Muertos, a propósito de este fenómeno del que nos está hablando Emilio Durkheim. ¿Ok? Ahora, sigamos. Cuando la persona realiza una función para la que no tiene un talento natural, ¿la va a realizar correctamente? Por supuesto que no. Sería el caso de este joven imaginario que tiene que ejercer la profesión de médico, pero que no quería ser médico y ahora tiene la obligación de hacerlo y no lo va a hacer correctamente, con lo que va a generar otras consecuencias de otro tipo de carácter social, económico, hasta político, si está empleado en una institución de la seguridad, de la sanidad del Estado, porque no va a desempeñar adecuadamente su papel. Entonces, lo que Durkheim nos está diciendo es lo siguiente. Para que una sociedad organicista, que parece que tiene una cabeza, pies, brazos, una división estructurada de esa manera, para que esa sociedad funcione, los que piensan tienen que estar en la cabeza, los que trabajan en los brazos, etcétera. El que trabaja tiene que trabajar en lo que su talento natural lo arroja a la sociedad. Porque si no hacemos eso,
entonces vamos a crear una desestructuración de la sociedad. Vamos a crear una contradicción, porque la sociedad para avanzar necesita de una coordinación, de una cohesión derivada de las capacidades naturales de la persona para realizar su función. Entonces, ¿cómo se está dando la división social del trabajo? Es un hecho social que está impuesto por las demandas de producción, por el modelo que se está generando. Y aquí es donde Durkheim nos va a señalar, va a acompañar a Gabriel Tarde en esta referencia, de que el crimen, porque Durkheim habla del crimen, es un fenómeno que debe de tener un efecto en la sociedad. Pero miren ustedes, Durkheim no se mete ni con Kant ni con la aristocracia de Hegel. No. Para Durkheim piensa que el crimen, al igual que con Marx, es un motivante para que la sociedad avance. El crimen no puede desaparecer de una sociedad, lo dice Durkheim. No se puede imaginar una sociedad sin crimen. Eso sería imposible. Lo dice Durkheim, y aquí hay una frase que ayer me leí solito, pero hoy se las comparto, que dice lo siguiente. Una sociedad sin crímenes es como un jardín sin flores, inconcebible. La contradicción es su principal condición de existencia, y el crimen la señal que la lanza la vida para que cambie. Bueno, Durkheim señala, cuando se impone un castigo, cuando se impone una pena, no es con la finalidad de una retribución o de espantar a la sociedad, no. El objetivo de que haya una pena para el crimen que siempre va a estar presente es que esta pena solidarice al gremio humano y que el gremio humano diga, sí me solidarizo porque rechazo al crimen. Entonces, para que la sociedad funcione en esta contradicción, el gremio humano se tiene que ir del lado de los buenos y rechazar el crimen y avalar el castigo. No porque me dé miedo que vayan a castigar a mí. No, a mí no me tiene que dar miedo. A mí el Estado no tiene por qué andarme espantando, sino que debo de unirme con los que estamos de acuerdo en que el crimen no es bueno, hacerle un reproche a través de la pena, sí, y listo. Y nos cohesionamos. Y nos tenemos que ir cohesionando. ¿Por qué razón nos tenemos que ir cohesionando? Porque la división social del trabajo ha sido impuesta. Pero va a venir otro factor desencadenante de una desestructuración de la sociedad, que es el siguiente. La sociedad ha cumplido con su tarea. ¿Cuál es la tarea de la sociedad? ¿Cuál es nuestra tarea como sociedad? ¿Solamente disgregarnos y cada quien llevar agua para su molino? ¿Convertirnos en células solitarias e insolidarias? No, dice Durkheim. La sociedad tiene muchas tareas que hacer y una de las más importantes es poder mediar la relación entre los productores y los consumidores. Aquí nos está hablando de un tema que va a abordar Marx, el tema de la plusvalía, el tema del capital. Durkheim dice, no solamente tienen que moderar esta relación asimétrica entre productores de servicios, los dueños del capital, y los consumidores. Les pongo un ejemplo, si me permiten, desde la perspectiva de Durkheim. La gasolina tiene que costar lo que la sociedad determine. Yo sé que esto suena bastante revolucionario, pero bueno, eso es lo que señala Durkheim. Hay que regular esos precios, ¿no? Que no sea la oferta y la demanda, sino que sea la presión social la que diga, no, señores, esto tiene que ser de esta manera. Porque Durkheim arriba a la siguiente afirmación. A una persona, cuando se le ofrece un mundo, un mar de cosas, no estoy hablando de oportunidades, sino un mar de opciones, de cosas que pueda adquirir,
le va a estar creando necesidades al necesitado. Y la sociedad tiene que evitar que esto ocurra. Es decir, no puedes ir a ofrecerle a una persona que vive a 1000 kilómetros de París lo que se vive en París. No, ¿por qué? Porque la persona le vas a generar una ansiedad aspiracional. Y cuando la persona sepa que eso existe y lo quiere y no tiene los medios para obtenerla, se va a deprimir, se va a frustrar, porque no puede alcanzar lo que otros tienen. Entonces ahí la sociedad tiene que jugar un papel de equilibrio. Es el equilibrador entre estas aspiraciones que se generan por este mar de ofertas, por este mar de opciones que le generan los que producen servicios. Cuando la gente se frustra porque no tiene los medios para alcanzar lo que le están diciendo, ¿quieres ser feliz? Ah, bueno, pues entonces, para que tú seas feliz, tienes que comprar este cuchillo que corta la papa, mira qué bonito la corta en rodajas y todo sonriendo. ¿Quieres ser feliz? Bueno, pues tienes que comprarte un teléfono de tal marca porque ese es el que ve la gente cómo está sonriendo, sonríe porque tiene ese teléfono. ¿Quieres ser mucho más feliz que eso? Entonces tienes que tomar ese tipo de agua, porque este es el agua, mira cómo se sonríe la gente, mira cómo brinca de felicidad, brindan con esa agua. Entonces, lo que dice Durkheim, cuando esa persona sale y ve su realidad y enfrenta su realidad, el choque es inevitable. Y por eso se crea lo que Durkheim llama la anomia. Anomia, un desarrollo desigual de la sociedad. Y ese desarrollo desigual va a provocar que ante la realidad, ante el duro choque de la realidad, la persona diga adiós mundo cruel y se suicide. Estas son las aportaciones que Emilio Durkheim nos hace de una manera muy fuerte, muy dura, muy fría, pero que son una realidad. Durkheim es un autor al que seguramente vamos a retornar mientras vayamos avanzando.